Esto es otra conferencia que hizo Orsi, pero que la hizo ayer, que se esperaba que fuera sobre otro tema, y ahí puso sobre la mesa, bueno, de alguna forma recogió lo que había sido esta propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la polémica propuesta que ya estuvimos hablando acá sobre la posibilidad de que inversores uruguayos, de que uruguayos puedan invertir en proyectos de empresas públicas. El presidente tomó lo que había salido a decir después de que lo que hablamos de que había generado quizás en la interna del Frente Amplio, sobre todo algunas diferencias, porque en un principio se había entendido que lo que quería era abrir paquetes de acciones y eso no estaba ni en el programa del Frente Amplio ni había estado tampoco en el discurso de Yamandu Orsi, por ejemplo, que dio ahora el 2 de marzo. Y entonces, bueno, el presidente ayer en la conferencia de prensa que se hizo en Torre Ejecutiva después de la reunión del gabinete productivo, lo que hizo fue tomar esta propuesta o lo que había planteado el Paya Sánchez y de alguna forma respaldarlo y salir a decir, bueno, UTE va a volver a ofrecer, como ya ha hecho en otras ocasiones, que era algo que ya sabíamos, que en otros parques que habían sido eólicos en este caso y ahora van a ser un parque solar, se van a abrir obligaciones negociables, que son, digamos, la deuda para poder construir esa inversión, se divide en pequeñas partes y se ofrece para que las personas, los uruguayos, en partes que sean, como decía Cardona, van a ser de un mínimo de $200, no tienen un tope máximo, o sea, las personas... Lo cual es particular. Es particular porque en los anteriores, por ejemplo, en el Valentines, en el Parque Eólico Valentines... Tenía un tope de $2.000 o $1.000, si no me equivoco, que era con un mínimo también, era un poco más alto. ¿Son inversiones? De máximo de $2.000, mínimo de $100 y máximo de $2.000 había tenido el Valentines. En este caso sería un mínimo de $200 sin un techo, que eso... no quiere decir que no puedan haber pequeños ahorristas, porque es verdad, de $200 se considera un pequeño ahorrista, pero puede llegar a venir personas que quieran poner muchísimo dinero. En este caso sería lo que fue llamativo, fue el momento en el que se anunció, se hizo este anuncio, de la forma que se hizo, y que en realidad hay algunos detalles que no están claros, porque, por ejemplo, se dijo que, bueno, el retorno de, digamos, las personas iban a poner el dinero y año a año se les iban a pagar los intereses. No se dijo de cuánto iba a ser el interés, por ejemplo. Ese fue un detalle que no estuvo sobre la mesa. Y de hecho, yo había estado mirando para la columna anterior, y en la columna anterior, Cata, nuestra querida Cata Misón, hizo una nota en búsqueda donde ella incluía una declaración del vicepresidente de UTE, que él había, el 5 de marzo salió una nota publicada donde el presidente de UTE decía, el vicepresidente de UTE, perdón, decía que en realidad estos nuevos parques fotovoltaicos los iba a hacer UTE con su propia plata. Mirá vos, qué interesante. No iba a ser con inversiones, digamos, de uruguayos, de ahorro de los uruguayos. ¿De cuándo es esta nota? Del 5 de marzo. Y también Del 5 de marzo. 5 de marzo y tenemos un video posterior. O sea que podemos estar descubriendo por qué salió Alejandro Sánchez a hablar. Asociando... No. Hay algo más reciente todavía. Algo más reciente. Dale, continúa. Perdón que haga una autocita a otro medio, pero supuesto, en Aire Rico, el 17 de marzo, recibimos al presidente actual de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, que en Aire Rico, en Radio del Sol, que lo que decía era que se había caído esta posibilidad de que los uruguayos vayan a poner plata o invertir en este parque solar. Si les parece, vamos a compartir lo que decía Ángel Urraburu. Digo los eólicos. Hay 3 parques eólicos. Bueno, 3 parques eólicos. Digo los eólicos. ¿Fotovoltaico? No, fotovoltaico estaba para salir y me informan en la UTE que se pinchó. Lo va a hacer la UTE. Lo va a hacer la UTE. Por sí mismo. Hay 3 parques eólicos. Bueno, 3 parques eólicos. Digo los eólicos. ¿Fotovoltaico? No, fotovoltaico estaba para salir. Hasta el 17 de marzo la UTE iba a hacer este parque fotovoltaico con sus propios recursos. La nota de Alejandro Sánchez en La Diaria, en donde anuncia esto que va a militar, él dice, voy a militar esta idea de abrir paquetes accionarios, que no queda muy claro, pero a lo que se refería o lo que aclara es no de las propias... De las acciones de la propiedad de la empresa pública, sino para hacer fideicomisos, inversiones y demás, es del 9 de marzo, ¿no? O sea, ya ambas cosas estaban pasando en paralelo
Lo cual un poco, según esta cronología que nos traes, un poco confirma que Orsi termina diciendo, bueno, al final este parque fotovoltaico va a ser con accionistas y ahorristas uruguayos para sacarle un poco las papas del fuego a Alejandro Sánchez, que se tiró de cabeza en esta, ¿no? Es una gran interpretación de los hechos. Lo llamativo es eso, no había estado sobre la mesa. De hecho, hay algunos detalles del proyecto en sí, de cómo se va a abrir estas obligaciones negociables, cuándo, en qué fecha, que no están claras porque no se dieron a conocer en la conferencia. Otra interpretación es verdad podría que ser... ya había anunciado, y en diciembre había anunciado que se iban a abrir obligaciones negociables para hacer inversiones, sí. Pero en este caso, en este proyecto en puntual, se iba a hacer con recursos propios. Hubo un cambio de planes ahí que puede responder a este problema que se generó en la interna, sobre todo, y con los militantes frente amplistas, de, bueno, esta salida y este problema de comunicación sobre cómo iba a ser el proyecto, quizás generó este cambio de planes. A ver, pero si la salida del presidente de la Bolsa de Valores es anterior... Es el 17 de marzo, es posterior. Es posterior, hace 6 días. Es posterior, claro. Lo que él no esperaba es que se tratara justo, capaz, del caso de ese parque de UTE, que ya estaba planificado construirse. Lo que nuestra brillante columnista Macarena Saavedra, que por algo está acá, porque es la mejor, descubrió, es que... Lo habíamos estado hablando con Cata, viniendo para la columna anterior, ese tema. Increíble. Lo que descubre Macarena Saavedra, por si no les quedó claro todavía, es que probablemente para sacar las papas del fuego de esta salida rara que tuvo Sánchez posterior al discurso presidencial de Orsi, en donde no se entendió mucho por qué Orsi da un discurso presidencial y a la semana Sánchez sale con otra batería programática propia y dice, yo voy a militar esto. Bueno, ahora parece que Yamandu Orsi coloca esto encima de la mesa para respaldar a Sánchez, que no es algo que lo venían planificando hace tiempo, que no formaba parte de lo que decimos, de cohesión programática, de una planificación estructural del gobierno, sino de darle la derecha, de tapar esta grieta interna que se abrió en el Frente Amplio con, bueno, el presidente y la ministra de Industria, Cardona, diciendo, bueno, ok, finalmente esta inversión se va a hacer a través de lo que propuso el presidente Alejandro Sánchez. El presidente, ¿sabes qué presidente habló? Algunos que le dicen el primer ministro, que a vos te gusta repetirlo acá. Habló el primer ministro Odone sobre este tema. Y dijo cosas polémicas. No, habló el ministro de Economía, Gabriel Odone, sobre este tema, y habló sobre la propuesta de Alejandro Sánchez y la planteó como si hubiera sido abrir el paquete de acciones de las empresas públicas. Es consistente con lo que fue planteado por Alejandro Sánchez, es que el gobierno pretende avanzar en darle instrumentos a la población, a los ahorristas y a los pequeños ahorristas, para poder invertir en las compañías del Estado o en proyectos de la compañía del Estado. Eso es lo que está ocurriendo con este proyecto, que es una emisión de obligaciones negociables. Lo otro que planteó Alejandro, que es un paso adicional, es la posibilidad de evaluar, discutir la apertura de una parte, de un porcentaje menor de las acciones del Estado, para lo cual falta una discusión a nivel político, tanto en el Frente Amplio como a nivel del sistema político, porque esto requeriría cambios legislativos importantes. Pero no es lo que decía la nota de la diaria que leí hoy. Que hay que avanzar en la dirección que Alejandro planteó. Bueno. Claro, no, acá claramente Odone interpretó lo que todos habíamos interpretado, que era que se había planteado originalmente, el planteo original que después se aclaró en muchas entrevistas, fue abrir el paquete de acciones de las empresas públicas. Pero a mí me suena incluso que Odone lo que está diciendo es lo que planteó Sánchez. Puede haber sido hasta en un ámbito ministerial, ¿no? Sí. En un ámbito de Consejo de Ministros. Bueno, Odone es partidario. No, sí, eso por supuesto. De todo ya lo sabíamos, no es nuevo. Está escrito en su libro, sí. ¿No? O sea, que Odone está de acuerdo con generar paquetes accionarios de la propiedad de las empresas públicas. Repetimos por las dudas. Una cosa es que los uruguayos, que se pueda invertir y comprar acciones de la propiedad de las empresas públicas, del core de las empresas públicas. Otra cosa es que se pueda poner plata en proyectos de las empresas públicas. Sí. ¿No? Porque cuando vos pones plata en la propiedad de las empresas públicas, ahí ya la cuestión de la privatización, de la propiedad justamente, bueno, ya... Sí, y de alguna forma te transformás en parte dueño y podrías tener la posibilidad, o deberías tener la posibilidad de participar en las decisiones, por ejemplo. Sí, que es distinto que si vos, por ejemplo... participás de un proyecto puntual o no como accionista. Tal cual, tal cual. Bueno, así que Odone dejó claro que Sánchez, por lo menos, no sabemos si en la interna o efectivamente es lo que
dijo públicamente y a lo que Óscar Andrade la respondió, de hecho, porque Óscar Andrade sale en Sarandí los 2 días a decir yo no estoy de acuerdo con vender el paquete accionario de las empresas públicas, ¿no? O sea, Óscar Andrade también había entendido eso, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Y después otra cosa que también sobre esto salió el Pacha Sánchez a hablar y a decir que después de turismo va a presentar una propuesta para que las empresas públicas puedan abrir su capital accionario. Bueno, y si quieren saber dónde puede terminar esto, es en que las empresas públicas estén en la bolsa de Wall Street o operen en bolsa, ¿no? La bolsa de valores de Montevideo. Wall Street o nada. Bueno, pero es una forma, es lo que hablamos, es una forma de, bueno, se necesita dinero para poder invertir en infraestructura, en proyectos que se quieren hacer. Sí. No hay dinero. De hecho, con los números que tenemos hoy del Ministerio de Economía, no hay dinero para hacer y habría que, de alguna forma, quizás recortar en los gastos. Y esta es una posibilidad que quiere abrir el gobierno como para poder recibir dinero y poder financiar estas obras. Hay que ver cuál va a ser el interés de los uruguayos y ahí tengo una duda, se habla de los uruguayos, pero ¿puede llegar a venir gente extranjera y poner plata? No sé cómo es el tema de los requisitos, por ejemplo, para... Bueno, porque hay, por ejemplo, los argentinos que tienen residencia fiscal en Uruguay, ¿no? Sí. Tenemos a Contasa Moreira en el estudio, aquí, con quien, por supuesto, que estaremos consultándole sobre este tema. Pero bueno, picante. Hoy, Maca, viniste... o sea, cada columna venís más dateada y más picante, la verdad. O sea, pero acá tenemos un trabajo. Sí. Hay comunicación. Sí, por supuesto. Pero está subiendo demasiado la vara, Maca. Me está preocupando, porque si en algún momento no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué le vamos a decir a la audiencia? Hoy no iba a pasar nada. Qué gran columna que metió Macarena Saavedra, le generó realmente un problema al Frente Amplio y le facilitó mucho la entrevista a Contasa Moreira ahora, en donde perfectamente va a poder operar en las entrañas del Frente Amplio, abduciendo que a raíz del hallazgo periodístico... Abduciendo, ¿no? Abduciendo es... son de los aliens, ¿no? Que a raíz del hallazgo periodístico de Macarena Saavedra... Hay que destacar la nota de Cata en eso. Y a raíz de la gran nota de Cata, que está trabajando en redes para este programa en este momento. Bueno, efectivamente, Orsi le inventó un fideicomiso para el parque fotovoltaico de UTE, ¿no? A Pacha Sánchez. Bueno, ha sido una hermosa y excelente columna. Te agradecemos mucho, Macarena. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena entrevista. Gracias. Y feliz cumpleaños por adelantado. Gracias. ¿Qué es este jueves? Este jueves. Este jueves. 26 de marzo. 26 de marzo. Como aniversario, bueno, que va a ser el aniversario del primer acto de masa del Frente Amplio también. Si le quieren decir feliz cumpleaños a Macarena, le escriben a @uyquemacana. El 26 de marzo. El 26 de marzo. El otro día. Sí. Muchas gracias a Macarena. Un fuerte aplauso, por favor. Grande, Maca. Y ahora sí. Gana Nacional 1-0. Muy bien.